fue secuestrada en una pijamada junto a sus amigas. Hola chicos, yo soy Leslie y el día de hoy te vengo a narrar el caso de Polly Klaas. Polly Klaas era una niña estadounidense de 12 años, quien vivía junto a su madre Ivy y su hermana Annie. El 1 de octubre de 1993, Annie decide dar una pijamada en su casa, por lo que invita a 2 compañeras de su escuela. Las 3 habrían estado todo el tiempo en la habitación de Polly, hasta las 10:30 de la noche, cuando un hombre entra por su ventana armado con un cuchillo. Las 3 niñas, totalmente pasmadas, no pueden ni gritar ni decir nada, puesto que en ese momento el hombre ya las estaba amenazando. Les dice que debe colocarse unas sábanas en la cabeza y contar hasta 1000, puesto que él saldría con Polly a buscar unos objetos de valor y después regresarían. Las 2 compañeras de Polly hacen todo lo que el hombre dice y se quedan allí en la habitación con esto en la cabeza contando hasta 1000, mientras que él se va con Polly. Después de que las niñas terminan de contar, las 2 totalmente asustadas van hasta el cuarto de Ivy y le cuentan todo lo que sucedió, contándole que aquel hombre se había llevado a Polly. De inmediato la madre de la niña coloca la denuncia ante las autoridades, quienes al parecer comienzan una búsqueda por esta zona. Sin embargo, 2 horas después, las autoridades reciben otra llamada totalmente diferente, donde un hombre reporta que en una zona privada un auto blanco se había quedado atorado en una zanja. En ese momento las autoridades van hasta donde está este hombre, comienzan a hablar con él e inclusive le ayudan a salir de esta zanja, sin sospechar que este hombre era el mismo que habría secuestrado a Polly. De acuerdo con las autoridades, ellos no podían saberlo, puesto que en ese momento no habían reportado hasta esa zona el secuestro de la niña. Durante varios días, las autoridades y la familia comenzaron a hacer arduas investigaciones sobre el paradero de Polly. Sin embargo, a pesar de todos sus intentos, nada de esto era posible. Hasta el 27 de noviembre, cuando un hombre, quien también vivía en la zona donde sucedió el problema de la zanja, llamó nuevamente a las autoridades, esta vez para reportar que había encontrado ciertas pertenencias de una niña que parecían bastante extrañas y que podrían estar relacionadas con el caso de Polly. Los objetos habían sido unas medias rojas, una sudadera y una tela blanca de seda. Después de este hallazgo, las autoridades comenzaron a indagar en toda esa zona de una manera mucho más relevante. Y asimismo comenzaron a hacer un operativo para indagar sobre su primer y principal sospechoso, Richard Davis, un hombre al cual las niñas habrían señalado como el responsable y con quien tenían sus datos personales después de que lo habrían ayudado con el tema de la zanja. Con la vigilancia hacia Davis esperaban que de esta manera pudieran encontrar el paradero de Polly, puesto que aún tenían la esperanza de que la niña continuara con vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta idea se iba quebrando y decidieron arrestarlo formalmente por el secuestro. Durante el tiempo que él estuvo arrestado, las autoridades le hicieron un sinfín de interrogatorios, pero a pesar de esto, continuaron con las búsquedas masivas esperando encontrar a Polly. Hasta que el 4 de diciembre del 93, él acepta haber asesinado y secuestrado a Polly. Aunque bien las autoridades trataban de indagar un poco más sobre este tema, él simplemente habría dicho que la había estrangulado y que les podría decir dónde se encuentra el cuerpo, el cual habría sido hallado en una tumba poco profunda que él hizo cerca a la autopista. Pero le dijo a las autoridades un sinfín de veces que no iba a dar más detalles sobre lo que sucedió o tan siquiera la cronología de los hechos. Aún así, las autoridades llegaron a señalar que ellos creen que en el momento que sucedió lo de la zanja, él habría escondido el cuerpo cerca al terreno mientras pasaba todo el tema con la policía. Después de haber sido ayudado, habría movido el cuerpo nuevamente hasta el auto para llevarlo hasta este lugar donde fue enterrado. También explican que creen que este lugar donde ella fue enterrada fue algo que él había visto mucho antes y que había evaluado, puesto que era un sitio bastante complicado de ver y acceder. Por lo que formalmente Davis fue arrestado por secuestro y asesinato, siendo hasta el 5 de diciembre de 1996 cuando comienza todo su juicio. Como algo que resaltar en el juicio de Davis es que el hombre habría dicho que la niña, antes de estrangularla,
le había pedido que no le hiciera lo mismo que su padre le hacía, haciendo referencia a que Polly sufría abusos por parte de su padre. Sin embargo, esto fue algo que nunca se dijo, nunca se vieron ninguna pruebas, por lo que no se indagó más sobre el tema. Al final se siguieron centrando en lo que había hecho Davis y por lo que fue sentenciado a la pena de muerte, aunque hasta el día de hoy se encuentra aún en el corredor esperando su sentencia. Y bueno chicos, ya para terminar con este caso te recuerdo que a este lado te dejo otros videos que seguramente te van a interesar. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Adiós.